Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión. Les doy un saludo a los participantes del día de hoy. Adriana, Consuelo, Cristina, Diego, Jürgen, Sofía, Judy. Jürgen, espero que esté diciendo tu nombre correctamente. Sé que en la primera sesión me dijiste la pronunciación, pero me disculpa si no puedo pronunciarlo correctamente. Muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión. Como siempre, hemos iniciado las sesiones revisando el cronograma de actividades. Entonces voy a ingresar al cronograma. Schedule of activities. Schedule significa lo mismo que cronograma. Ok. Y aquí veo en el cronograma entonces que estamos divididos por unidades. La semana número 3 culminó el 26 de abril. Nuevamente, fechas son informativas, no quiere decir que después del 26 de abril no puedan seguir enviando las actividades de la unidad Activity 2, pueden hacerlo. Estamos trabajando el curso en todas las actividades. Se desarrollaron las actividades o las evidencias, Expression Advice, Interactive Activity, Medical Prescription y Health Solutions. Trabajamos en material multimedia, What Should I Do? En la unidad que empezará o que empezó el 27 de abril hasta el 3 de mayo, sí, estoy correcto. Desarrollaremos las actividades, el foro, My Favorite Movie, la actividad interactiva Technological Devices y Cell Phones for Sale. Vamos a desarrollar material multimedia, What I Like About Technology. Entonces voy a empezar la sesión primero hablando sobre las actividades que o que estamos desarrollando esta semana. Correspondientes a Learning Activity 3 y luego voy a hablar de las actividades que he enviado hasta el momento y las inconsistencias más comunes que he visto en esas actividades. Entonces, las evidencias de esta semana son, primero, material multimedia, What I Like About Technology. Segundo, My Favorite Movie. La evidencia foro, My Favorite Movie. La evidencia interactiva, Technological Devices. Y la evidencia Cell Phones for Sale. Entonces, aquí están las evidencias. Voy a entonces abrir Learning Activity 3. Veo que el material multimedia está en el link Materials and Support Materials. Aquí está el material multimedia, lo desarrollo por completo, lo estudio muy bien y luego voy a las evidencias. Y reviso las instrucciones. Aquí está el foro. Quiero que presten atención entonces a lo que voy a decir sobre el foro. Lo primero es, la herramienta foro es diferente a la herramienta blog. ¿Ok? Durante las primeras 2 semanas trabajamos el blog en el curso. En este momento vamos a trabajar el foro. Entonces, cuando ustedes me escriban preguntas acerca de las actividades, tengan en cuenta en ser específicos, en decirme cuál actividad están refiriendo. No me digan foro cuando se refieren al blog o no me digan blog cuando se refieren al foro, porque yo estoy buscando por otra plataforma a ver qué es a qué se refieren. El foro tiene las instrucciones aquí, donde ven el link. Doy clic en el link, descargo las instrucciones del foro y, ojo a lo que voy a decir, porque me van a escribir varias veces preguntándome lo mismo. Usted puede ingresar al foro a través de este botón que está en la parte inferior. Se llama Ver Foro. Pero dependiendo de la configuración que usted tenga en su explorador, es posible que cuando usted clique en el botón Ver Foro, no les acceda directamente al foro como les accedía al blog o de pronto en el blog tampoco no les accedía. Bueno, en fin, hay muchas cosas que pueden ocurrir. Lo que usted debe hacer entonces es ingresar al foro a través del link Foros en el curso, el menú que aparece, el menú de herramientas en la parte izquierda. En el curso está el link Foros. En un momento se los voy a mostrar. Entonces, cuando ustedes no pueden ingresar a través del foro, instructor, es que doy clic y no puedo ingresar, ingrese al foro a través del link Foros. ¿Ok? Aquí están las instrucciones del foro, entonces lea muy bien las instrucciones. Voy a hablar también sobre las instrucciones porque también es bastante específico lo que tienen que desarrollar, así que por favor presten atención a las instrucciones del foro. Y en un momento voy a abrir las instrucciones para que lo podamos revisar juntos.
Sigo entonces con la siguiente diapositiva. Está la actividad interactiva. Doy clic en el botón ver SCORM, desarrollo la actividad interactiva. Recuerden que la actividad interactiva tiene intentos ilimitados. Las otras actividades tienen 2 intentos de envío. Sigo la siguiente diapositiva. Y aquí tengo la actividad Cell Phones for Sale. Entonces doy clic en el link, descargo las instrucciones, leo las instrucciones y lo guardo en mi computador y lo envío a través de la plataforma. Voy entonces a mostrar, para empezar a hablar de las instrucciones de las actividades, voy a mostrar cómo ingresamos al foro. Si veo aquí entonces en el menú de herramientas del curso, en la parte izquierda veo el link foros. Y ahí voy a ver el foro, voy a ingresar al foro, responder y voy a hacer mi participación. Primero, les recomiendo leer las instrucciones de la actividad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Leer las instrucciones de la actividad. Muy bien. Aquí tengo ya las instrucciones de la actividad del foro. Espero lo puedan ver. Ok. El foro va primero que todo a evaluar el uso de adjetivos terminados en ing y terminados en ed. El uso del verbo to be. El uso de verbos conjugados para la tercera persona. Y el uso de pronombres personales. Aquí hay una anotación muy importante en las instrucciones. El foro se va a desarrollar en 2 partes. La primera parte de la actividad es hacer su propia participación en el foro. Usted va a hacer su propia participación en el foro. Luego, usted va a hacer un comentario a la participación de un aprendiz. Esa será la segunda parte. Lo vuelvo a decir. La primera parte de la actividad es hacer su propia participación en el foro. La segunda parte de la actividad es usted hacerle un comentario a uno de sus compañeros en el foro. Cada una de las partes tiene soluciones específicas que es lo que usted tiene que desarrollar. Entonces voy a bajar aquí para leer la primera parte de la actividad. La primera parte de la actividad usted va a describir su película favorita. ¿Ok? Va a pensar en una de sus películas, puede ser una película reciente, bueno, en fin, la película que usted quiera. Usted va a escribir la película. Entonces, aquí hay una descripción. Esta es la descripción. Nótese en la descripción que está en negrilla. Corresponde a las estructuras que acabé de mencionar, se van a evaluar en la evidencia. Tenemos el adjetivo astonishing, convincing, involved, loving. Tenemos verbos conjugados. Tenemos pronombres personales. Tenemos verbos conjugados. Tenemos sujetos. Esta es la descripción. Nótese lo corto que es la descripción. Cuando usted termine de hacer su descripción, usted va a ir a una participación de un compañero, va a leer lo que ellos escribieron y usted va a hacerle, esta es la segunda parte de la evidencia, ojo, unas preguntas. ¿Qué es lo que yo como evaluadora estoy viendo dentro de estas evidencias? Primero, que usted puede desarrollar o utilizar las estructuras de evaluar. Adjetivos terminados en ing, terminados en ed, verbos conjugados, uso de sujetos o pronombres personales. Y que usted puede hacer preguntas con estructura de preguntas. Nótese el orden de las palabras en las oraciones. La oración, this romantic film is astonishing, no es lo mismo que decir, how much did the movie cost? El orden de las palabras cambia en las preguntas. Entonces requiero que presten mucha atención a esto. Primera parte de la evidencia, describir su película favorita.
hacer su participación con la descripción de su película favorita. Cortas, por favor. Oraciones cortas, concisas, sencillas. ¿Ok? Segunda parte de la evidencia, enviarle un comentario a sus compañeros con unas preguntas. Si usted desarrolla la primera parte de la evidencia y no desarrolla la segunda, no aprueba la evidencia. La evidencia se desarrolla en dos partes. Vuelvo entonces a la anotación que se hizo en la primera parte de las instrucciones. Si usted desarrolla la primera parte de la evidencia, no desarrolla la segunda, no aprueba la evidencia. También ocurre para el caso contrario. Si usted desarrolla la segunda parte de la evidencia y no desarrolla la primera, no aprueba la evidencia. ¿Ok? Esto es lo que tienen que desarrollar en el foro. También quiero decirles que las preguntas que están aquí en comentarios son preguntas que ya han sido proveídas para ustedes en las instrucciones. Por lo tanto, usted tiene que hacer sus propias oraciones. No me envíe las mismas oraciones de las instrucciones. No va a poder aprobar la evidencia así. Yo tengo que ver, yo quiero que entiendan mi rol. Mi rol es ver que ustedes han leído y han estudiado el material multimedia, lo han apropiado, lo han aprendido y lo pueden demostrar en las actividades. Ese es mi rol. Y si yo no puedo ver esto, no prueban la evidencia. Si las preguntas ya están distribuidas y proveídas para ustedes y ustedes las utilizan en el foro, no me permite realizar o tener un conocimiento de que ustedes tienen ese aprendizaje. ¿Ok? Esa es la actividad foro My Favorite Movie. El foro debe estar disponible. Pueden empezar a... quiero también decir que si usted es la primera persona en hacer la participación en el foro, ahí está mi participación donde usted puede hacerme una pregunta a mí. ¿Listo? Voy a abrir, si me deja esto, sí. Las segundas instrucciones se llaman Cell Phone for Sale. Y esta es una actividad bastante sencilla, pero quiero que les voy a ser sincera. La forma de aprobar esta evidencia no es otra que el que ustedes estudien material multimedia. Es decir, para usted aprobar esta evidencia, usted tiene que demostrar que ha entendido cómo utilizar los adjetivos y las formas comparativas que se ven en material multimedia. Y les voy a explicar por qué en un momento. Entonces, en las instrucciones se ve que lo que se va a evaluar aquí es el uso de las formas comparativas, el uso de adjetivos para las formas comparativas y el uso del verbo to be. Usted va a leer las descripciones de los dos celulares, Silver X10, Titanium C1. Y aquí va a ser 8 oraciones. En la primera parte de las oraciones, usted va a utilizar el comparativo as. Aquí lo tenemos ya disponible para usted. Estos son lo que usted va a desarrollar en estas 4 primeras oraciones. Este es el comparativo que usted va a utilizar en esas 4 primeras oraciones. En la segunda parte de esta tabla, usted va a utilizar el comparativo than o el negativo not as en estas 4 oraciones que le siguen. ¿Ok? Entonces, en la oración, en el ejemplo que tenemos aquí en la parte superior, tenemos la siguiente oración. Titanium Z1 is not as heavy as Silver X10. Aquí están utilizando el comparativo not as. Not as. Este comparativo utiliza el segundo comparativo aquí, as. ¿Ok? Y utiliza un adjetivo. Aquí tenemos heavy. Sus oraciones deben tener comparativo. Comparativo, sí. Sus oraciones tienen que tener un adjetivo. Aquí en la oración lo tenemos como heavy. Pero si sus oraciones no tienen adjetivo, no están utilizando la forma comparativa correctamente. No sé si recuerdan en la segunda sesión que tuvimos, les mostré cómo en el material multimedia se veía la estructura de las oraciones. Si ustedes ingresan al material multimedia van a poder estudiar el uso de las formas comparativas. Necesitan un adjetivo para esto.
Instructora, es que yo realmente no sé cuáles son los adjetivos. Ok, hacemos una búsqueda rápida en internet de lista de adjetivos que podemos revisar, podemos utilizar. Ok, entonces las oraciones necesitan un adjetivo. Revisen el orden de las palabras. Ya me han enviado varias evidencias al respecto y puedo decir que el inconveniente más común, el error más común es que no están utilizando adjetivos y no están utilizando el orden correcto de la forma comparativa. Por eso les digo que la forma de probar esta evidencia, la más sencilla, es ingresar al material multimedia, revisar la estructura de las oraciones y así volver a esta evidencia y desarrollar las oraciones. Esto es lo que tienen que desarrollar. Voy a parar de compartir aquí. Voy a darle paso a los aprendices a ver si tienen preguntas acerca de las instrucciones de las actividades que vamos a desarrollar. Voy después de esto a hablar sobre las inconsistencias que se han dado más comunes en las oraciones que me han enviado hasta el momento en el trabajo de Learning Activity 2 o Unidad 2. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de las instrucciones de las actividades que tenemos que desarrollar? Pueden alzar la mano o pueden decirlo por el chat. ¿No? Muy bien. Entonces quiero nuevamente reiterar, el foro se desarrolla en dos partes. Si desarrolla una de las partes, no desarrolla la segunda o viceversa. No aprueba la evidencia. Y la forma de hacer el uso de las formas comparativas la ven en material multimedia, así que esa es la forma de poder aprobar la evidencia Cell Phone for Sale. Y también quiero darles otro consejo respecto a Cell Phone for Sale. Hagan oraciones sencillas. Muchachos, hagan oraciones sencillas. Si ustedes hacen oraciones sencillas, les aseguro, la forma en que ustedes empiezan a pensar sobre el idioma o el uso del idioma va a ser muchísimo más fácil. Y lo digo porque inglés, la lengua inglesa o el inglés americano, cualquiera de las versiones, tiene esa característica en común. Las oraciones en inglés son bastante sencillas. Directas al grano, concisas, directas al grano. ¿Ok? En Colombia específicamente, tenemos muchísimas formas de decir las mismas cosas y elaboradas. En inglés manejamos sencillez en las oraciones, en las estructuras de las oraciones. ¿Ok? Entonces voy a compartir ahora, si todavía lo tengo abierto, sí. En esta semana, como les mencioné hace un momento, desarrollamos las actividades correspondientes a Expressing Advice, si no estoy mal, sí, y Health Solutions. Expressing Advice y Health Solutions. Y quiero mostrarles las inconsistencias, algo bastante similar a lo que desarrollamos en la última sesión. Siento que eso pudo tener un poco un mejor efecto con las actividades que enviaron después de la sesión. Entonces, voy a compartir. Oh, I can't find this. Oh, okay. There we go. El material multimedia de la unidad 2. Se estudió el uso del verbo modal. Prácticamente era la mayoría de las estructuras que ustedes tenían que estudiar en este material. Muy bien. Aquí está el material multimedia con lo que ustedes tenían que estudiar. Estamos utilizando el verbo modal. Tenemos must, mustn't, should and shouldn't, have and have to. Y tenemos el uso del verbo modal. Aquí están las sugerencias, las oraciones.
utilizadas en contexto. Oh, aquí, quería volver aquí. Ok, muy bien. Entonces, la semana anterior revisamos o estudiamos o hablamos sobre las funciones de las oraciones. Las oraciones en inglés tienen una función, tienen un propósito, se dicen por algo. En el material multimedia, trabajando el verbo modal, tenemos las funciones. Sugerencias, advertencias, deberes, suposiciones. Aquí tenemos las instrucciones, perdón, el material multimedia con el uso del verbo modal. Tenemos el uso de must para strong obligation, obligaciones, las necesidades, las deducciones lógicas. Aquí está también qué está correcto y qué es incorrecto en las oraciones. En cuanto a las estructuras de las mismas. Aquí vemos la forma de escribir las oraciones correctamente. Vemos que no hay combinación de verbos auxiliares. Do es un verbo auxiliar, should sería un verbo auxiliar porque el verbo principal sería study. No hay combinación de verbos auxiliares. Se utiliza un solo verbo auxiliar. Aquí está todo el material multimedia que ustedes tienen que estudiar. Está el uso del verbo have to. Es un verbo compuesto y tiene la preposición to. ¿Ok? Have to. Y tiene el verbo en forma infinitiva. Aquí tenemos esta expresión, aquí tenemos esta expresión. Aquí tenemos la estructura de las oraciones que tienen que manejar para el have to. Y hablo de la tercera persona. He, she, or it. El verbo se conjuga. Entonces, sé que esto es bastante, pero le solicito, y esto es para su propio bien, estudien el material primero. Tómense su tiempo estudiando el material. Revisen muy bien el material. Y cuando ustedes hagan la evidencia, vuelvan al material y revisen que sus oraciones tengan la estructura que se ve en el material multimedia. Aquí está la forma negativa. Miren dónde está el negativo. ¿Ok? Aquí está la forma interrogativa. Aquí ya utilizamos do. Aquí está todo esto. Muy bien, voy a parar de compartir aquí y voy a mostrar entonces algunas de las oraciones que he recibido para que ustedes vean exactamente con lo que estamos trabajando y qué es lo que debemos revisar. Espero puedan ver entonces en pantalla las oraciones. En cada una de las instrucciones, Expression Advice y Health Solutions, les dice a ustedes que tienen que trabajar las oraciones que van a seguir con este tipo de verbo. En algunos aprendices les he señalado, ustedes tienen que utilizar este tipo de verbo modal, en las oraciones que van a desarrollar. Entonces, voy a aumentar aquí porque de pronto no se ve muy. Eso. Y voy a, permítanme, darle paso a ustedes. Primero que todo, para seguir en orden, por favor, quiero que me levanten la mano. En la parte inferior creo que es del chat, ustedes pueden utilizar la mano, alzar la mano para poder decirme en esta primera oración, ustedes qué creen que está incorrecto en la oración. Y vamos a construir el aprendizaje nosotros mismos. Jürgen. Jürgen, primero que todo, dime si estoy pronunciando tu nombre correctamente.
Jürgen. Jürgen, muy bien. Jürgen. Muchas gracias. Jürgen, por favor, entonces, cuéntame, ¿qué crees tú que estás trabajando de manera incorrecta? Perdón, ¿qué crees tú que está incorrecto en esa oración? Creo que lo que está incorrecto ahí es el después de show, el tú, show tú, porque decía que no se le agregaba tú. Hmm. Sí, ok. Sí, si vamos a utilizar, por ejemplo, la oración con el verbo should, no deberíamos utilizar la preposición to. ¿Es correcto? Voy a quitarlo. Además de esto, Yuri, muchas gracias. Además de esto, ¿quién me puede decir que está incorrecto con esa oración? Diego. Ahí nos está diciendo que toca usar el fake to y está usando el show. Usar el have to. Correcto. La oración, el punto está diciendo que tenemos que utilizar have to. Have to. Y la primera oración me está utilizando el should. ¿Y por qué esto es importante? Porque acabamos de ver la función de las oraciones. Aquí me están diciendo algo en específico, me están preguntando algo en específico, la función del have to, algo que debemos hacer, deber. No es una sugerencia, es el deber. Es importante leer muy bien las instrucciones de lo que se está solicitando porque eso me indica a mí que usted está entendiendo que el should se utiliza para sugerencia, el have to se utiliza para el deber, el must se utiliza para obligación. Eso me dice a mí que usted ha entendido la función de cada uno de los verbos modales. Si usted me intercambia esos verbos modales en cada uno de los puntos, ¿qué puedo entender yo al respecto? No puedo realmente revisar que usted ha aprendido esas funciones. ¿Listo? Entonces, esto debe cambiar a have to. Quiero, a ver, esta no tiene que ver con el verbo modal, pero sí hay una inconsistencia con la tercera oración. ¿Alguien que me pueda decir? ¿Alguien que me levante la mano? Esto es algo que debieron haber estudiado ya en el nivel 1. Caterine, cuéntame, ¿qué inconsistencia crees que debe ser la tercera oración? ¿Mm? ¿Puedes repetir, por favor? Of water. Muy bien, muchas gracias, Caterine. Aquí la inconsistencia es of. ¿Por qué? Porque es un adverbio de cantidad. Lot of. ¿Ok? Esto es algo que me indica que ustedes tienen claro lo que ya se aprendió en los niveles anteriores. Ok. Vamos entonces acá, a esta primera oración en la segunda parte. Voy a subir aquí. ¿Quién me puede decir qué es incorrecto con esa primera oración? Por favor. Come on, someone. A ver. Caterine, cuéntame. Uy, se escucha bastante bajito. ¿Me puedes decir nuevamente? Caterine, disculpa, se entrecorta lo que dices, algo está pasando con el micrófono. Entonces, si quieres, puedes escribirme en el chat, por favor.
Y le pido a los siguientes aprendices que vamos revisando la segunda oración. A ver, en el chat. You haven't to go out to cold. No lleva el auxiliar. Ok. You haven't. Ok, la oración dice, you didn't have to go out to cold. No lleva el auxiliar. Muy bien. La primera oración, voy a decir qué es lo que tiene varias inconsistencias, ¿ok? Lo primero es que no está utilizando el verbo shouldn't, que es lo que se solicita dentro de la oración. Segundo, me está utilizando la expresión have to, nuevamente tenemos que utilizar shouldn't. Me lo está utilizando en pasado. En ninguna parte de las oraciones se instruye que deben utilizar oraciones en pasado. No estamos trabajando el tiempo pasado en esta unidad. ¿Ok? Y lo tercero es out to cold. Realmente no es muy claro. No sé a qué se refieren. Cold es un adjetivo. Cold sandwich. Cold water. Cold weather. Cold soda. Cold ice cream. Cold es un adjetivo. ¿Ok? Entonces, esta parte no me es clara. Si ustedes van a utilizar un adjetivo, tienen que tener en cuenta que deben utilizar un sustantivo. Siempre se va a utilizar un sustantivo. El adjetivo califica al sustantivo. El adjetivo dice qué tipo de sustantivo estamos hablando. ¿Ok? Vamos a la segunda oración. Wilmer, tienes la mano alzada. Yes. Cuéntame. En la número 1 podría decir you shouldn't go out because it's cold outside. Muy bien. Muy And bien. in the second one, you shouldn't go out without a face mask. A face mask. Muy bien. Muchas gracias, Wilmer. Es correcto. You shouldn't go out without a face mask. You shouldn't go out because it's cold outside. Lo voy a corregir aquí para que lo tengamos en cuenta. Entonces aquí tenemos que cold sigue siendo un adjetivo, pero el sustantivo ya lo tenemos incluido, outside. Muchas gracias, Wilber. Muy buen ejercicio. ¿Alguien más para la tercera oración aquí? You shouldn't to eat cold food. Ya aquí creo que hablamos al respecto. Jürgen. Sí, otra vez agrega el tú. Entonces debería ser you shouldn't eat cold food. Muy bien, muchas gracias, Jürgen. Resulta que el auxiliar should no le gusta la preposición to. Se pelean. Mejor dicho, se ven en la esquina de la calle y se echan ojo pues encima. No les gusta estar juntos. Entonces no me pongan la preposición to en esas oraciones. Voy a empezar a llamar. Entonces, tenemos la quinta oración aquí. You should make exercise to be more active. Sofía. Seguimos trabajando con el shouldn't, ¿no? ¿Qué crees que tenemos inconsistencias en esa oración? ¿Qué inconsistencias crees que tenemos ahí? Sofía. Falta not. Ok. Sí, puede ser. Tenemos should not, claro, porque estamos solicitando trabajar el shouldn't. Rocío, con esta misma oración, ¿qué otra inconsistencia tenemos con esta oración?
Y esto es una inconsistencia que se debió ver y quedar claro en el nivel 1. Te escucho supremamente lejos. Teacher, you shouldn't do exercise. Muy bien, gracias, Rocío. Cambiamos el verbo. ¿Por qué? Exercise no es un verbo que utiliza make. Eso ya debe quedar claro. Exercise, you don't make exercise. You do exercise. You work out. That's what you do. ¿Ok? Muchas gracias, Rocío. Voy a llamar entonces. Cristina, esta oración, ¿qué crees tú que está incorrecta en esta oración? Not, falta, ajá. Bueno, también, sí, puede ser. ¿Qué otra inconsistencia ves, Judy? Profe, que el verbo está en presente simple, ¿cierto? Sleeping, debe ser sleep. Sí, debe ser sleep. Uh-huh. Estás correcta en lo que asumes, pero no es correcto el tiempo. No te preocupes, el tiempo no es presente simple, el tiempo es presente progresivo. Recuerden que ing para verbos lo utilizamos para tiempos progresivos o lo utilizamos como cuando vamos a utilizar el verbo como sustantivo. Esa ya sería otra forma, otra estructura que van a ver más adelante. Pero es correcto, el verbo tiene que estar en su tiempo infinitivo. Entonces no lleva el ing. Okay. Lo mismo ocurre con esta versión. Shouldn't to sleeping. No me combinen varios tiempos en una sola oración. La oración tiene que tener un solo tiempo. ¿Ok? Vamos a utilizar el tiempo infinitivo para el verbo. Se le llama, profe, si no estoy mal, cuando se le agrega ing, o sea, que se está realizando. Sí, progresivo. Sí, gracias. Sí, muchas gracias, Judy. Progresivo, ¿qué quiere decir esto? Que mientras estamos diciendo lo que está ocurriendo, eso que está ocurriendo está pasando en el momento en que lo decimos, por así decirlo. Si yo estoy cocinando y el agua que tengo en una olla está hirviendo, entonces yo puedo coger el teléfono y decirle, mami, estoy cocinando en este momento. Porque mientras estoy hablando, la acción está ocurriendo. Espero esa parte sea como más clara. El progresivo en cualquiera de sus tiempos, presente, pasado o futuro. Con el verbo to be. Sí, utiliza el verbo to be en su tiempo presente, pasado o futuro. Ustedes tienen que tener claro que el progresivo indica que la acción está ocurriendo mientras se habla. Cuando hablamos del pasado, bueno, estos son tiempos que ustedes van a ver en otras unidades, en otros niveles también. Cuando hablamos del pasado, quiere decir que mientras se estaba haciendo algo, algo más ocurría. El progresivo siempre es, la acción ocurre en ese momento en que se habla. Así. Ese es el progresivo. Utilizar el verbo en progresivo para hablar en un tiempo presente utilizando el verbo should, no se combinan esos tiempos. ¿Ok? Y la última oración ya para terminar la sesión. Alguien que no haya hablado. Cristina. No, Brenda no ha hablado. ¿Qué crees? Buenas tardes. Bueno, yo creería que ahí debería haber una negación, porque entiendo que luego dicen que es malo, hace sentir mal el comer mantequilla. Así. Pensaría que ahí debería ir una negación. Should not. Bueno, aquí dice better, no butter. Better es mejor. Ok. Better es estar mejor, ¿no? Ok. Entonces, deberías comer mejor, porque comer más, no sé, profe.
Bueno, no te preocupes, muchas gracias. Voy a darle espacio a alguien más si alguien piensa que tiene alguna inconsistencia esta oración. Y si no, entonces yo voy a decir entonces qué es lo que tiene. ¿Alguien más que pueda decirme qué cree que tiene esa inconsistencia? No puedo hablar español el día de hoy. ¿Alguien más que me pueda decir cuál es la inconsistencia con esta oración? Adriana. Adriana, no has hablado, claro, cuéntame. Good afternoon. Puede ser, pensaría yo que puede ser your, donde dice, donde al final que nos dice en la oración because it become my your tired. Nuevamente, repíteme por favor. A ver, Aquí. nos dice, sí, Ujú. because, sí, he but can may feel your tired. ¿Esto? Sí. No. Ok. Ok, gracias por esa intervención, Adriana. Te voy a decir lo siguiente y a todos. Este es un pronombre posesivo. ¿Qué quiere decir un pronombre posesivo? De él. Que lo que es correcto, que algo le pertenece a alguien. Entonces aquí no estamos hablando de que esto no es un sustantivo, esto no es algo que le pertenece a alguien, esto es un adjetivo. Recuerden que acabamos de ver, por ejemplo, en las instrucciones de la actividad que tienen que desarrollar esta semana, el foro, perdón, donde utilizan adjetivos terminados en ing o terminados en ed. Este es un adjetivo terminado en ed. Esto lo van a ver en este material multimedia de esta semana. Pero, por lo tanto, esto no podría ser un adjetivo, no podría ser un pronombre posesivo, no puede pertenecerle a alguien porque realmente un adjetivo no es que le pertenezca a alguien, un adjetivo es que califica al sustantivo. Si aquí hubiese un sustantivo, tal vez podríamos decir, bueno, de pronto el sustantivo le pertenece a alguien, pero no es el caso. Entonces, no es el pronombre personal, posesivo. Ok, voy entonces a decir qué puede estar ocurriendo con esta oración. Primero, este punto de la oración me está instruyendo que tengo que utilizar shouldn't. Y si vemos las funciones de los verbos modales, shouldn't quiere decir, es una advertencia, es una sugerencia que es un poco más negativa y por lo tanto es una advertencia. No hagas esto porque te puede pasar algo. Y en la oración, de hecho, lo están utilizando, aquí están utilizando el because, porque dicen porque te puede pasar algo. ¿Ok? Es una advertencia. Por lo tanto, esta oración me tiene que cambiar a su forma negativa. Y como me están hablando, esto es un adjetivo, better. Better es mejor. Me están hablando de algo mejor, pero yo tengo que hablar algo negativo y estoy hablando de una advertencia. Entonces yo tengo que decir, bueno, entonces, si yo estoy hablando de comer mejor, entonces el opuesto de eso sería comer mal. Y ahí sí puedo trabajar una oración negativa con una función de advertencia. You shouldn't eat junk food. You shouldn't eat unhealthy food. Unhealthy, voy a escribirlo aquí. Voy a ponerlo acá abajo. You shouldn't eat unhealthy food. Esto es un adjetivo y lo que he dicho desde el principio es que los adjetivos tienen que ir con un sustantivo añadido. ¿Ok? Y si yo quiero agregarle una cláusula extra para que sea claro la advertencia, yo puedo decir because eating or when you eat unhealthy, it makes you
feel tired. Este tipo de cláusulas son cláusulas que les van a solicitar a ustedes poner, que es unhealthily, sorry, unhealthily. Eso es un adverbio, entonces es por esto que me lo señala Word. Los adverbios van, así como el adjetivo califica al sustantivo, el adverbio califica al verbo. Lo que yo quería decir era que ya al agregar este tipo de oraciones, estas cláusulas a las oraciones, les significa a ustedes utilizar muchos recursos de la lengua que de pronto no hayan adquirido hasta el momento con el nivel No 3. conocemos. ¿Ok? Entonces, por esto yo siempre les indico, trabajen oraciones cortas, sencillas, directas, al grano. Como esta. You shouldn't eat unhealthy food. Teacher. ¿Ok? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Sí, teacher. Cuénteme. Quiero hacer, bueno, a mí me pasó esa circunstancia de que yo traté de ampliar la oración, fue porque quería utilizar el vocabulario, ¿no? Que debíamos utilizar. Sí. Muy bien. Entonces, eso hizo que de pronto yo misma tuviera esa dificultad y ya lo entendí. Pero aparte de eso, teacher, quería preguntarle, yo envié, pues traté de mi corrección, luego envié mi otra corrección, pero no pasé en las dos. ¿Qué pasa ahí? O sea, yo tengo otra oportunidad ¿sí? Al final. Sí, claro, en el periodo de mejoramiento. Ok, teacher. Bueno, esa era mi pregunta. Ok, no hay problema. Sí, vas a poder enviar la actividad. Bueno, Rocío profe, dice... yo también tengo una pregunta. Permítame un segundo, Brenda. Ok. Rocío Gracias. dice, you shouldn't eat fast food. Muy buena oración. You shouldn't eat fast food. Tendría la misma connotación de you shouldn't eat unhealthy food, porque estamos hablando de una advertencia. No comas esto porque te vas a sentir mal, te vas a sentir cansada, no te va a servir. Es una advertencia. Las funciones de las oraciones, todas las oraciones tienen una función. You shouldn't eat fast food. Muy buena oración, Rocío. Muchas gracias. Brenda, le doy paso a ti y si alguien más tiene alguna pregunta, por favor escribirla o en el chat o levantarme la mano enseguida para poder dar cierre a la sesión. Brenda, cuéntame. Gracias, profe. Profe, lo que pasa es que las actividades de la semana pasada que yo envié, donde describimos las vacaciones que quisiera tener, usted me lo reenvió porque me dice que no está correcto, o sea, no hice lo que se pidió. Yo nuevamente volví a ingresar y entonces yo le mandé le escribí un mensaje porque no entiendo entonces con claridad qué es lo que hay que hacer en esa. Yo de acuerdo a lo que entendí, lo que hice fue siguiendo el ejemplo de Sally, creo que se llama la chica, y entonces hice los recuadros. El mío es el que tenía como los recuadros de la India y eso. Sí. Bueno, creo que estás en el mismo curso con Judy. Hay un curso que tengo en este momento que si diste clic en el icono de flechita para descargar instrucciones, puede que tuviera unas instrucciones que no se están manejando en este curso. Esto creo que ya lo corrigieron. Entonces, tengo que mirar tu caso en específico, pero creo que a esto te refieres. Descarga las instrucciones. Si vas nuevamente a la actividad, descarga las instrucciones y las desarrollas. Y la envías nuevamente. Si ya tienes los dos intentos, lo envías nuevamente en el periodo de mejoramiento. No te preocupes al respecto en cuanto al tema de intentos, porque sé que en este curso te manejó esa inconsistencia. ¿Ok? Ok, listo, profe. Bueno, entonces o sea, entiendo yo que hay dos opciones a donde hay son unas instrucciones y otras son otras. Eso es lo que entiendo. No, todas las instrucciones, lo que ocurría es que las instrucciones que enviaste tenían, no manejaban, o sea, las instrucciones de este curso se han modificado, por eso te estoy diciendo. Entonces, las instrucciones de este curso se han modificado y si me envían unas actividades con unas instrucciones que no tienen esas modificaciones,
no aprueban la evidencia porque tienen que utilizar las instrucciones del curso con esas modificaciones de manera que todo concuerde. Les voy a poner el ejemplo. En esa evidencia, My Dream Vacation, por ejemplo, en el primer punto, se utilizaba la palabra expectation, y expectation no está en las funciones que se dieron en el material multimedia y no está dentro de las oraciones que se solicitan emparejar. Entonces se modificó ese punto para que ustedes utilizaran la función correcta. Entonces voy nuevamente a la aplicación. Ajá, descarga las instrucciones y desarrolla el primer punto y el segundo punto ahí en esas instrucciones y lo vuelven a enviar. Perfecto, listo, profe, gracias. Y nuevamente, si ya tuviste los dos intentos como este sistema, esta plataforma, en plataformas anteriores sí lo podía hacer, en esta plataforma no me lo permite. No puedo darle chance a aprendices de manera individual para que puedan volver a enviar evidencias por si algo pasa, por ejemplo, como en este caso. Ustedes tienen que entonces esperar al periodo de mejoramiento, pero lo vas a poder enviar y si pasa algo con esa evidencia en el periodo de mejoramiento, te voy a dar chance para que lo vas a enviar porque ya sé que ocurrió esto con este curso, ¿ok? Listo, profe, muchas gracias. No te preocupes, Brenda. Tengo una pregunta en el chat. Teacher, yo quisiera saber si el going to y el presente continuo de Activity 1 se pueden utilizar indistintamente o se usa específicamente. No entendí la pregunta. ¿Se pueden utilizar indistintamente? A ver. Going to y presente continuo. No entendí la pregunta. ¿Podrías explicarme un poquito más al respecto con un ejemplo para poder entender, para poder responderte, por favor, Caterina? En el chat. Mientras tanto, Jürgen, perdón. ¿Cómo? Teacher. Perdón, espérame un segundo, por favor, Cristina. Jürgen, ¿tienes una pregunta? Levantaste la mano. Sí, señora. Cuéntame. Profe, si yo hago bien la oración y todo, pero, o sea, no está bien en el contexto, por ejemplo, de la enfermedad, no pasa nada. ¿De la enfermedad? O sea, sí, digamos, no, enfermedad no, o sea, por ejemplo, si está resfriado, yo digo que tiene que, por ejemplo, digo una cosa que está bien, o sea, está bien la oración y todo, pero eso no tiene que hacerlo. Ok, si por ejemplo te preguntan, tengo fiebre y tú le dices, métase al mar, algo así. Bueno, no tan así, pero sí. O sea, cosas que no tienen que ver con él. ¿Tiene fiebre? Sí, es fiebre. Ok, no estoy evaluando, me estoy enfocando en este momento. Me interesa que ustedes aprendan las estructuras. Entonces no estoy evaluando. Tiene que ser una oración que se sale totalmente del contexto, que no funcione para la estructura. ¿Sí me hago entender? O sea, que si tú dices, por ejemplo, por ejemplo, si el punto te pide que le digas una sugerencia un consejo acerca de tengo fiebre y tú le dices you should go to the movies, realmente no tiene, como decimos en español, no tiene que ver Chana con Sebastiana. You should go to the movies y te están solicitando una sugerencia de lo que, por ejemplo, no debes hacer. En esas son ocasiones muy raras. Entonces, no estoy viendo el contexto como tal, estoy viendo que utilicen la estructura correctamente. ¿Ok? Bueno, profe, gracias. No te preocupes. Cristina, cuéntame. Buenas tardes, teacher. Le iba a comentar que estaba atrasada con las evidencias, pero ya las estoy montando para que me las revises. Claro, tú las puedes enviar. Lo que les he dicho desde el principio, ustedes pueden enviar evidencias del curso. Las evidencias se califican en el tiempo establecido, así que si tú la envías hoy, no esperes que se califique el día de hoy, porque realmente, puede que sí se califica el día de hoy, pero realmente estoy manejando es por tiempos de entrega y por tiempo de entrega para ustedes y tiempo de entrega para mí. O sea, cuando ustedes lo entregan, la plataforma me lo acumula en las fechas que ustedes lo están enviando y así se van despachando las evidencias. ¿Ok? Gracias. No hay problema. Ok, entonces aquí tenemos más explicación.
Si puede, Catarina dice, si puedo utilizar cualquiera de los dos en cualquier oración o si son específicos. El tiempo progresivo, continuo, progresivo y continuo es el mismo, la misma estructura. Y como lo acabé de decir, el tiempo progresivo se habla cuando se está utilizando, cuando se da la acción en el momento que se está hablando. Si lo utilizas para el futuro, por ejemplo, como en My Dream Vacation, que es una evidencia que tenemos que utilizar, my going to, utilizas igual la misma estructura. Going to sigue siendo la misma estructura para esa función. Para hablar de planes en el futuro también lo puedes hacer, como se maneja el material multimedia. No sé a qué te refieres con si son específicos, pero específico quiere decir para mí que el tiempo continuo o progresivo se habla o se utiliza, perdón, cuando se está dando la acción. Oh, ok. Lo que pasa es que yo estoy viendo el going to también como progresivo. Ok, muy bien, ya entendí. I am going to paint the house tomorrow or I am painting the house tomorrow. Las dos estructuras son correctas. Ok, ya entendí la pregunta. Me tomó un rato entender a qué me preguntabas. I am painting the house tomorrow. Lo puedes utilizar para planes cercanos, para planes que vas a utilizar, que vas a realizar de manera cercana al tiempo que estás hablando. Pero realmente, a ver, en el idioma manejamos dos cosas. Uno es la relación de la oración con el contexto y la relación de la acción con el contexto. Si tú me preguntaras, ¿qué vas a hacer mañana? Yo podría responderte con la oración, I am painting the house tomorrow. Oh, God. Discúlpenme un segundo, por favor. Me está entrando una llamada. Discúlpenme, por favor. Permítanme. Entonces, lo que quiero decir es que si yo te pregunto o usted me pregunta a mí qué va a hacer mañana, yo te puedo decir, I am painting the house tomorrow. Porque la pregunta que hice se refiere a la acción que se va a desarrollar mañana durante todo el día. Pero si realmente yo te fuese a decir a ti, sin que tú me preguntes, yo te digo cuáles son mis planes, así como se manejó en el material multimedia, yo puedo decir, I am going to paint the house tomorrow. Sin que me preguntes, porque la pregunta que tú me estás haciendo es específica acerca de la acción que se va a desarrollar mañana y el tiempo en que se va a desarrollar esa acción. Pero realmente, por eso que me tomó tiempo de entender la oración, las dos oraciones están en progresivo. I am going to y I am painting. Going se puede entender en progresivo porque está el verbo en ing. Pero los dos pueden utilizar la misma estructura para hablar sobre los planes cercanos. ¿Ok? Muchachos, muchísimas gracias entonces por la sesión. Espero que haya quedado claro. Si tienen preguntas respecto a lo que se ha visto en el material de la unidad. Cristina, creo que tienes una pregunta. ¿Me la puedes enviar entonces? Ah, no, perdón. Ya la tratamos. Discúlpame. Muchas gracias entonces, muchachos, por asistir a la sesión. Voy a dar cierre a la sesión porque ya tenemos una hora en la misma. Y si tienen alguna pregunta, me pueden contactar por medio de los medios de comunicación. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, teacher. Muchísimas gracias, profe. Muy claro todo.
Bye, 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 bye.